¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí de Despertar Consciente, donde estamos compartiendo libros que nos pueden ayudar pues a esto, al despertar de la conciencia, a conocernos mejor a nosotros mismos, a gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos, que nos van a ayudar a encontrar respuestas en nuestra vida. A veces estamos por ahí un poco atorados, nos encontramos confundidos, quizás estamos pasando por cierto tipo de emociones que nos mantienen en ciertos estados emocionales que no son agradables y a veces no encontramos la manera de salir. Entonces estamos compartiendo aquí libros que nos pueden ayudar a encontrar esas respuestas y poder comprender de una mejor manera por qué es lo que nos pasa en nuestra vida diaria. Así que doy la bienvenida a las personas que se están conectando. Ya veo por aquí a mi tocayo Aarón. Es un gusto que estés por aquí siguiendo la transmisión. Ya vamos a comenzar, como siempre. Bueno, pues les voy haciendo la invitación a todas las personas que siguen el directo y que ven este video posteriormente, que me ayuden compartiendo esta transmisión a aquellas personas que quizás estén buscando este tipo de información, aquellas personas que quizás están pasando por alguna situación en su vida y no encuentran quizás las respuestas. Entonces, quizás algunos de estos libros que estamos compartiendo aquí, quizás puedan ayudarlos precisamente a encontrar esas respuestas que están buscando. Entonces, pues te invito a que compartas esta transmisión, a que etiquetes a las personas, a tus contactos en los comentarios, a que nos dejes también tus comentarios, qué es lo que te parece estas recomendaciones, si es que ya conoces el libro del que vamos a platicar a continuación. Es un libro muy interesante, realmente tengo poco de haberlo terminado de leer, y bueno, ya tenía muchas ganas de compartir acerca de este libro y ahorita vamos a comenzar. Simplemente vamos a dar unos segundos, como siempre, a que las personas se sigan conectando y vamos ahorita a comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos a dar simplemente, como te decía, unos segundos más. Vamos a esperar que nos comenten por ahí también si se está escuchando de manera correcta, si estamos transmitiendo de manera correcta, si se está escuchando bien, para poder entonces comenzar ahorita a platicar de este libro que nos va a ayudar. Sobre todo, es un libro que nos va a ayudar mucho a poder aceptar la realidad que estamos viviendo. Entonces, es muy importante porque muchas veces estamos realmente rechazando lo que estamos experimentando, estamos rechazando nuestras emociones, y eso es lo que nos hace muchas veces realmente estar en estados emocionales pues que son negativos o que no son agradables, estados emocionales que realmente a veces queremos cambiar. Entonces, para eso nos va a ayudar este libro, y por eso te comentaba, si tú crees que a alguna persona le puede llegar a interesar esta información, bueno, pues invítalo a que se una a esta transmisión, compártele la transmisión o etiquétalo en los comentarios y para que pueda escuchar la información acerca de este libro que tenemos el día de hoy. Antes de comenzar, bueno, pues quisiera compartirte también esta frase. Dice: un libro es el arma más efectiva contra la intolerancia e ignorancia. Esta frase es de Lyndon Baines y bueno, pues es una frase más que nos invita a leer para poder abrir nuestra mente, que es algo que es muy necesario hoy en día también con todo lo que estamos experimentando en el mundo, todas las situaciones que podemos ver. Entonces es importante que podamos abrir nuestra mente, y los libros pues, son una herramienta que nos ayudan precisamente a abrir nuestra mente. Entonces, vamos a ir comenzando el libro del cual vamos a platicar el día de hoy. Antes, bueno, un saludo ya para todas las personas que están aquí poniendo sus comentarios. Entonces, un saludo, ya había saludado a Aarón, Sandra, a Leslie y bueno, a todas las personas que están en la transmisión, un saludo. Entonces, hoy vamos a hablar de este libro, Amar lo que es, de Byron Katie. Es un libro muy, muy interesante. Es un libro también muy sencillo, es una lectura muy sencilla y bueno, yo creo que es realmente de mucha ayuda. Puede servirnos, como les decía, para amar, ahora sí que amar lo que es, amar lo que está sucediendo, amar eso que estamos experimentando y no estar intentando quizás el
el que las cosas sean diferentes, que eso es lo que al final nos va a llevar a producir tensión. Entonces, bueno, mi nombre es Aaron Pérez, para los que aún no me conocen, soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros. Y bueno, pues te doy la bienvenida a otra transmisión más aquí de Despertar Consciente para compartir contigo algunas recomendaciones de libros que nos van a ayudar al despertar de la conciencia. Están siempre orientados al autoconocimiento, a la espiritualidad y a la gestión emocional, entre otras cosas. Entonces, vamos a comenzar. Dice, te quiero compartir esta frase de la autora de este libro, Byron Katie, que dice, estamos entrando en la dimensión sobre la que tenemos control, la interior. Es decir, el único control que podemos tener realmente en la vida es sobre nuestro interior, sobre nuestra psique, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Eso es lo que tenemos que controlar o gestionar de manera correcta, y a veces estamos demasiado enfocados en controlar lo exterior. Entonces, cuando estamos demasiado enfocados tanto en el entorno, en nuestro físico y en el tiempo, entonces es cuando estamos en tensión y cuando estamos generalmente en conflicto. Entonces, este libro, Amar lo que es, de Byron Katie, se puede considerar un libro de autoayuda en el sentido más pleno de la palabra. El autor aquí nos propone realizar lo que ella llama el trabajo, que es un proceso de autoindagación, un proceso que es bastante simple, que es muy poderoso y con el cual vamos a poder encontrar la felicidad y poner fin al sufrimiento, sea cual sea la circunstancia que estés experimentando en tu vida, con algo tan sencillo como utilizar un papel y un lápiz. Entonces, como les decía, este libro lo acabo de leer recientemente, aunque ya conocía parte de lo que era el trabajo de Byron Katie, así como lo llama el trabajo, por algunos videos por ahí en YouTube. Sin embargo, no había dado el tiempo de leer este libro, tenía rato que lo tenía conmigo, era de los que tenía ahí pendientes, y ahora que lo leí recientemente, bueno, pues realmente en este libro lo que vas a encontrar es prácticamente un manual de cómo realizar esta técnica que ella ha creado, que se llama el trabajo. Y el trabajo lo que plantea es que nos realicemos 4 preguntas con las cuales lo que vamos a hacer es desmontar todas esas construcciones mentales que nuestro hemisferio izquierdo cerebral hace. Es decir, aquellas cuestiones con las cuales pues nos van a permitir conectar con nuestro yo más profundo, ampliar nuestra mirada, nuestra visión sobre la situación que nos preocupa, y vamos a poder encontrar nuestras propias respuestas a problemas y conflictos, que al final las respuestas siempre las tenemos nosotros en el interior. Es esta parte también de conectar con el maestro interno o con nuestra guía interior. Y aquí en este libro, Byron Katie lo llama el intérprete. Entonces, pues bueno, hoy en día se sabe también por la neurociencia que nuestro hemisferio izquierdo es el que se encarga de elaborar nuestra historia, y esa historia no siempre se está ajustando a la realidad. ¿Por qué? Porque el intérprete, que es como lo llama Byron Katie, intenta mantener esa historia personal totalmente unida, para lo cual a veces necesita engañarnos a nosotros mismos, y nos metemos en situaciones que son dolorosas y que nos provocan sufrimiento. Incluso hoy en día existen muchos estudios que afirman que nosotros creamos o inventamos o imaginamos situaciones y pensamientos que el tiempo ha demostrado que estaban muy lejos de la realidad. Muchas veces aquellas situaciones de conflicto que recordamos no son realmente como las recordamos. Hemos ido incluyendo, de acuerdo a nuestra interpretación, ciertos recuerdos que muchas veces no están apegados a lo que realmente vivimos. Entonces, cuando platicamos quizás de repente alguna experiencia, pues de repente alguna persona por ahí nos puede hacer este comentario de que eso que estamos diciendo no pasó realmente como lo estamos contando, porque nos estamos contando una historia que justifica
aquellos conflictos a los cuales yo me encuentro apegado, aquellas emociones o aquellas interpretaciones que en su momento yo hice de que quizás alguien me quiso dañar, alguien me quiso faltar al respeto, alguien me hizo algo, etcétera. A veces estamos realmente incluyendo ciertos recuerdos que no son ciertos, porque nos apegamos a esta historia que nos estamos contando de nosotros mismos. Entonces, por eso es importante, yo creo que este trabajo que plantea Byron Katie en este libro es muy importante porque nos ayuda a situarnos en la realidad. Entonces, amar lo que es, pues viene siendo eso, un manual para que tú puedas realizar por tu cuenta lo que se llama el trabajo. Y también además vamos a encontrar pues las reflexiones de la autora, de Byron Katie, y también vamos a encontrar algo que me parece muy valioso, que es el ejemplo de diálogos extraídos de las presentaciones de su autora, de esos eventos que realiza para ayudar a las personas a que realicen esta metodología, esta técnica. Entonces vamos a encontrar muchos casos ya prácticos que nos van a ayudar a entender cómo es que se aplica este trabajo, cómo es que se va realizando todo este proceso de autoindagación. Eso es lo que me pareció también muy importante de este libro, que muchas veces, pues, los autores en otros libros nos dicen de realizar un proceso de autoindagación, nos dan por ahí quizás algunos tips, algunas técnicas, pero a veces no queda realmente muy claro cuál es todo el proceso que tenemos que hacer. Y en este libro queda muy claro ese proceso que propone la autora Byron Katie de cómo es, cuáles son los pasos, cómo es la manera en que tiene uno que ir haciendo este trabajo, cómo es esa indagación, ese cuestionamiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y cómo vamos a ir encontrando ese amor por la realidad, ese amor por lo que está sucediendo, y ese amor implica que no lo vamos a querer cambiar, sino que vamos de alguna manera decir aceptar lo que está sucediendo. Entonces, eso me pareció muy valioso de este libro, todos esos diálogos, algunos son extensos porque son bastante interesantes de acuerdo a la situación de cada persona que está viviendo, algunos no son muy extensos, pero queda muy claro cómo es el proceso de realizar esta autoindagación. Entonces, pues el trabajo te va a ayudar a que adviertas cuando tus pensamientos están en desacuerdo con la realidad. En primer lugar, eso es lo que te va a ayudar, a que tú seas consciente de que te estás oponiendo a lo que está sucediendo y estás generando tensión porque quieres que las cosas sean diferentes. Quizás porque tienes ciertas creencias que te están limitando, porque esas creencias te están diciendo que las cosas deberían o tendrían que ser de una manera diferente. Entonces, nos estamos oponiendo a la realidad. Y la realidad nos puede gustar o no, la podemos aprobar o no, la podemos aceptar o no, pero no podemos cambiarla. La realidad es simplemente lo que es. Y cuando dejamos de resistirnos a la realidad, la vida fluye con facilidad. Entonces, por poner un ejemplo simplemente, alguna persona puede llegar a pensar que debería enseñarse a los niños a ser más educados. Este pudiera ser un pensamiento que podemos tener. Debería de enseñarse a los niños a ser más educados o la gente debería ser más amable. Entonces, estás de alguna manera oponiéndote a la realidad que quizás estás viviendo con niños alrededor o con personas a tu alrededor, cuando pues la realidad es que estas personas son como simplemente son, ¿no? Quizás no son educados esos niños que estás viendo en tu entorno y esta creencia, este pensamiento de que deberían de ser diferentes es lo que hace que nosotros generemos tensión porque no estamos aceptando la realidad. Igual pasa cuando podemos estar en un supermercado y estamos pensando pues que esa fila de supermercado debería avanzar más deprisa. La realidad es que avanza al ritmo que está avanzando, pero cuando nosotros nos oponemos a lo que está pasando, pues vamos a estar generando tensión y eso lo vamos a ver, el efecto lo vamos a ver simplemente en nosotros, en lo que estamos experimentando, en lo que estamos sintiendo, y eso también puede llegar a afectar incluso nuestra salud. Entonces, pues este libro es lo que intenta enseñarte a que hagas ese proceso de autoindagación para que tú cada vez puedas
ser una persona que acepte más la realidad de lo que estás viviendo. Entonces, este libro o la propuesta de Byron Katie básicamente se basa en 3 principios, que es lo que vamos a encontrar ya en general en este libro. Y el primer principio es: ocúpate de tus asuntos. Y bueno, pues como nos dice en este libro, nos plantea que solamente podemos encontrar en la vida 3 tipos de asuntos. Son mis asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos de Dios. Y cuando habla de los asuntos de Dios se refiere a la realidad, o también podemos hablar de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, generalmente llegamos a entender quizás esto un poquito más del lado religioso, pero no, se refiere más que nada a aquello que no está bajo nuestro control, como puede ser la naturaleza, los desastres naturales, etcétera. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y pues generalmente estamos muy enfocados en el exterior, estamos muchas veces muy enfocados en los asuntos de los demás, no tenemos claro cuál es este límite entre lo que es asunto del otro y lo que es mi asunto. Entonces, gran parte de nuestro malestar y de nuestro sufrimiento proviene precisamente de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Entonces, pues hay que preguntarse cuánto tiempo estamos pasando en el día y hablando sobre la vida de los demás y sobre todo sobre aquello que deberían o no deberían de hacer. Entonces, es ahí cuando estamos por ahí metiéndonos en los asuntos de otras personas. Todo este esfuerzo, pues, lo ocupamos en el día, toda esta energía, y al final, pues, lo que pasa es que estamos estresados, sin energía, y estamos siempre peleándonos con el exterior y no podemos actuar de esa manera en nuestra vida. Entonces, como muchas veces no sabemos realmente hacer nuestra propia vida, pues estamos muy enfocados en la vida de los demás. Entonces, aquellas cosas que no están bajo nuestro control, como puede ser la naturaleza, que es a lo que se llama los asuntos de Dios, todo lo que pase en el clima, todas aquellas cosas que nadie puede controlar, no solamente nosotros, sino nadie más de las personas puede controlar, pues esos son los asuntos de Dios. Entonces, nosotros no deberíamos de estar metiéndonos en esos asuntos pensando que las cosas tendrían o deberían de ser diferentes. Las cosas simplemente son como están siendo. Y el comportamiento o las acciones de los demás, lo que piensan, lo que sienten, esos son sus asuntos. Eso es, les corresponde a ellos definir lo que tienen o no deben de hacer, lo que deben o no deben de hacer. Y no es a nosotros a quienes nos corresponde definir qué es lo que ellos deberían o tendrían que estar haciendo. Entonces, si ellos piensan de determinada manera, ese no es nuestro asunto, ese es su asunto. Mi asunto sería lo que yo pienso acerca de la forma de pensar de él, pero eso no implica que yo pueda estar pensando que debería de cambiar su manera de pensar. Yo puedo estar de acuerdo o no con la forma de pensar de alguien, pero cuando yo pretendo que la otra persona piense y simplemente el pensar que debería de pensar de forma diferente, eso genera tensión en mí. Entonces, nosotros tenemos que estar enfocados en nuestros asuntos y eso abarca nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esos son nuestros asuntos y son los que deberían de ocupar nuestro tiempo. Y muchas veces estamos realmente siempre metidos, ya sea en los asuntos de los demás o en los asuntos de Dios. Entonces, pues ya con esto vamos teniendo una idea de cómo es esto de aceptar la realidad, de amar lo que es y pues poniendo primeramente el foco en nosotros, que siempre estamos hablando de eso. Por eso es esto del autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, porque es importante gestionar siempre lo que está pasando en nosotros y a veces estamos tratando de gestionar lo que pasa en las demás personas. Entonces, este es el primer principio básicamente que tiene este libro, ocuparnos de nuestros asuntos. Y el segundo principio es darle el lugar adecuado a nuestros pensamientos.
Y bueno, para esto tenemos que identificar pensamientos estresantes y darles la bienvenida e indagar en ellos. Para esto debemos de tener en cuenta básicamente 4 principios. El primero es observar cuando tus pensamientos se oponen a la realidad. Entonces, pues la idea de esto es que nosotros queremos generalmente que la realidad sea diferente a lo que es, y por eso es que dejamos de amar lo que es. Y esto pues nos va a generar tensión y nos va a generar sufrimiento. Cada vez que hay un debería o un tendría en mi diálogo interno, el vecino debería bajar el volumen de la música, o el vecino debería hacer algo diferente, mi madre debería, o mi madre no debería de sufrir, que es otra manera en que podríamos expresar el debería o tendría. Mi madre no debería de sufrir, pues nos estamos oponiendo a la realidad. Lo cierto es que en los ejemplos que te doy, pues el volumen de la música del vecino es la que es. Entonces nos estamos oponiendo a que así sea. Y también, pues mi madre está sufriendo, pues por la razón que está sufriendo, y la realidad es que eso ya está ocurriendo, y a veces estamos queriendo cambiar esa realidad, pero pensando que no debería o no tendría que ser así. Y en realidad, pues estamos ahí perdiendo el enfoque de la situación. Entonces, hay que pensar o hay que preguntarse si cambia en algo la situación por querer algo diferente de lo que está realmente ocurriendo en ese momento. Entonces, la respuesta generalmente será que no, realmente nada va a cambiar porque yo esté pensando que las cosas deberían de ser diferentes, y lo único que consigue uno pues es enfadarse, estresarse y pues estar teniendo ese impacto en nuestro físico, nuestra salud. Es posible entonces que lleguemos a confundir también en este punto aceptar la realidad con ser apáticos, con resignarse, con ser pasivos, y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con entrar en este tipo de actitudes. Entonces, lo único que se trata es de que tú tengas una menor tensión, y quizás el hecho de no entrar en este juego del deberían ser las cosas diferentes, vas a estar de una forma diferente y vas a encontrar soluciones creativas a lo que estás viviendo como un posible problema. Entonces, ese sería el primer principio: observa cuando los pensamientos se oponen a la realidad. El segundo es darle la bienvenida a los pensamientos con comprensión. Los pensamientos pues aparecen y desaparecen de nuestra mente a lo largo del día, y el sufrimiento no se origina por tenerlos. A veces pensamos que el sufrimiento es originado porque yo estoy teniendo ciertos pensamientos, sino el sufrimiento viene cuando nosotros los creemos que son una realidad absoluta, una verdad absoluta, o los rechazamos por otra parte. Entonces, son perjudiciales cuando nos apegamos a ellos también como si fueran una verdad. Estas creencias que a veces tenemos de cómo debería ser la vida, cómo deberían de comportarse las personas, cuando nos apegamos a eso, pues es cuando vamos a estar generando el sufrimiento. Entonces, este es el segundo principio. El tercero es: sé consciente de tus historias. Todas esas historias que son nuestros pensamientos o cadenas de pensamientos que creemos que son reales. Todo eso que nos estamos diciendo en nuestro interior, y que puede referirse muchas veces al pasado, al presente o al futuro. Y un ejemplo muy sencillo, me parece, sería cuando nos entra quizás una llamada de teléfono de alguna persona que generalmente no nos marca, y de repente por ahí, antes de contestar, en una fracción de segundos, nosotros ya estamos pensando que quizás sea algo grave porque esta persona generalmente no nos llama, y por ahí estamos ya generando un sinfín de historias relacionadas al contexto de la persona, que si le pasó algo a esa persona o a algún familiar, etcétera. Estamos por ahí, todavía no contestamos, y todas estas historias ya han pasado por nuestra cabeza, y bueno, por lo general estas historias van a ser negativas, van a tener esa tendencia. Entonces, hay que ser muy consciente de qué historias nos estamos contando, porque muchas veces, como en el ejemplo, contestamos el teléfono y resulta que era algo totalmente diferente. Entonces ya nos hemos estresado por toda esa historia que nos hemos contado. Y el siguiente principio, pues es mirar el pensamiento que está detrás del sufrimiento. Todo sufrimiento
es causado por un pensamiento que no es cierto y a veces estamos confundidos y no es difícil, nos es difícil realmente a veces identificar todos esos pensamientos que están siendo la raíz, la causa de ese sufrimiento. Incluso, pues a veces es difícil ya para algunos darse cuenta de que están sufriendo. Entonces, si no son conscientes de que están sufriendo, tampoco son conscientes de todos esos pensamientos que están ahí ocasionando ese sufrimiento. Entonces, estos serían los 4 principios el segundo principio general del libro, que es darle el lugar adecuado a nuestros pensamientos. Y el tercer principio que nos enseña este libro ya es la práctica de la autoindagación. Y esta práctica se basa en 4 preguntas. Entonces, son 4 preguntas bastante sencillas y como les decía, aquí en el libro van explicando perfectamente todo este proceso de realizar estas 4 preguntas que te van a llevar a realizar prácticamente un viaje hacia tu interior. Es una manera de conectar, como te decía, con tu maestro interno y contestando esas 4 preguntas, pues puedes volver a casa hablando de que nuestra casa es nuestro corazón. Entonces, vas a encontrarte con quien realmente eres, vas a conectar contigo mismo sin juicios y sin las ideas acerca de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, esto facilita un encuentro amoroso con lo que es, con la realidad tal cual es, y el sufrimiento de esta manera pues no puede existir cuando dejas de querer que las cosas sean diferentes a como en realidad son. Entonces, rápidamente te comparto cuáles son estas 4 preguntas para que tengas una idea. La primera pregunta es la primera pregunta es verdad. Esa es la primera pregunta, que te preguntes si es verdad todo eso que estás pensando acerca de la situación y a veces inmediatamente cuando te haces esa pregunta, pues te das cuenta de que no es verdad realmente lo que estás pensando acerca de la situación. A veces simplemente ya con que te hagas esta pregunta, ¿es verdad lo que estoy pensando acerca de esta situación? ¿Es verdad que tal persona debería de ser diferente o debería de comportarse de una forma diferente o debería de expresarse diferente? ¿Que tal persona debería hacer tales cosas? ¿Debería quizás cambiar de trabajo, debería de dejar de tomar, quizás tiene alguna adicción, etcétera? Todo lo que estemos pensando, ya con el hecho de preguntarse si es verdad, ahí podríamos hacer alguna diferencia. Sin embargo, bueno, esta respuesta también podría ser que sí es verdad lo que estamos pensando y para eso es necesario pasar a las siguientes preguntas. Entonces, si es verdad, también si tú contestas que es verdad lo que estás pensando, también puedes preguntarte de forma adicional de quién es ese asunto, porque muchas veces en esa parte nos estamos metiendo en los asuntos de los demás, tal como les decía anteriormente. Entonces, esta es la primera pregunta, que te preguntes si es verdad, y la segunda es, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Entonces, pues aquí básicamente se trata de que nosotros seamos conscientes y tenemos realmente las pruebas con las cuales podemos determinar que es realmente cierto lo que estamos pensando, que tenemos esa certeza. Si la respuesta a la primera pregunta es que sí, pues el siguiente paso es argumentar cuáles son las pruebas que nos llevan a tener esa certeza cuando pensamos que es verdad. Entonces, eso también hay que preguntarnos ¿eso qué significa? Que al querer cambiar algo de la realidad de otra persona, pues qué significa para nosotros y qué crees que obtendrías y también qué es lo peor que podría pasar si esa situación no cambia. Estas son preguntas adicionales que nos podemos hacer para poder indagar si tenemos realmente las pruebas que nos dan la certeza de lo que estamos pensando, porque estamos pensando que la realidad debería ser diferente. La tercera pregunta es, ¿cómo reaccionas o qué sucede cuando crees en ese pensamiento? Entonces, cuando tú crees que una persona debería actuar de forma diferente, que tú seas consciente de cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento. Reaccionas con ira, reaccionas con tristeza, reaccionas con odio, con enojo. ¿Cómo reaccionas
a ese pensamiento. Y cuando la primera pregunta que nos preguntamos si es verdad, esa respuesta es no, pues inmediatamente pasamos a esta pregunta de cómo reaccionas o qué sucede cuando crees en ese pensamiento. Entonces, con esta pregunta lo que vamos a hacer es explorar los efectos de creer en esa afirmación. Y también, pues vamos a ver qué es lo que estamos experimentando adentro de nosotros al creer ese pensamiento. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar, qué es la manera o cómo es la manera en que estamos reaccionando y qué acciones estamos tomando quizás hacia los demás cuando nosotros reaccionamos a ese pensamiento. Entonces, esta es la tercera pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué o quién serías sin ese pensamiento? Entonces, generalmente, pues estos pensamientos de estar rechazando la realidad, pues nos están generando tensión, nos están generando estrés. Entonces, pues aquí, cuando nos hacemos esta pregunta de qué o quién serías sin ese pensamiento, pues la gran mayoría de las veces vamos a determinar que seríamos unas personas que seríamos más relajadas, más felices, que estaríamos más a gusto, con menos estrés. Y entonces, pues la pregunta sería si puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento, porque ese pensamiento es el que te está generando estrés. Entonces, estas son las 4 preguntas del trabajo que en este libro, pues las vas a poder comprender bien todo el desarrollo de cómo debes de realizar estas preguntas, cómo tu misma conversación interior te va a ir llevando hacia un lado o hacia el otro y cómo debes de ir atacando estas preguntas para que al final puedas hacer el último paso, que es hacer la inversión de pensamiento. La inversión es ir hacia ti en relación a estos pensamientos. Entonces, en lugar de decir que él o ella debería hacer algo, tú lo que vas a hacer simplemente es invertirlo y decir, yo debería hacer esta cuestión. Por ejemplo, si piensas que una persona no debería pasar tanto tiempo en el celular, pues luego lo inviertes y dices, yo no debería pasar tanto tiempo con el celular. Entonces quizás te vas a dar cuenta que igual así como esa persona está haciendo esa acción, quizás tú también la estás haciendo. Otra inversión que también podemos hacer es que esa persona sí debería de pasar tanto tiempo con el celular. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta de que realmente esa persona está en sus asuntos y estar en el celular, pues es su asunto y nos estamos metiendo en sus asuntos y no estamos enfocados en nuestros asuntos. Entonces, todo esto, pues el objetivo es eso, que tengamos menos tensión, porque generalmente al estar rechazando la realidad, pues eso es lo que estamos generando, ¿no? Estamos generando tensión, estamos generando estrés y estamos perdiendo el enfoque en nuestra vida. Entonces, pues toda esta parte de la inversión es muy potente y como te digo, vas a poder encontrar muchos ejemplos en este libro que te van a ayudar a entender toda esta parte y que no te está pidiendo ir por el camino, como te decía, de la resignación o de ser pasivos, ¿no? Simplemente es el que puedas encontrar incluso soluciones más creativas a todos tus conflictos y de entrada que no estés pasando por el estrés. Cuando tú dejas de generar estrés en relación a lo que estás viviendo, pues en realidad vas a vivir de una manera diferente. Entonces de eso se trata y por eso es que este trabajo te puede ayudar mucho a poder estar aceptando la realidad o, como dice el libro, amar lo que es. Entonces, con este proceso de inversión vas a encontrar más adelante que existen más maneras de invertir el pensamiento y eso te va a ayudar a encontrar las respuestas. Lo interesante es que aquellos pensamientos que inviertas, pues te van a llevar a la realidad y te van a llevar a también encontrar la autenticidad en tu persona. Vas a ser una persona más auténtica en tu vida. Entonces, pues bueno, las inversiones buscan eso, que darte las claves para saber cómo actuar la próxima vez que vivas una situación similar y responder de una mejor manera a lo que estás viviendo. También te pueden ayudar a no estar en el mismo lugar emocionalmente o psicológicamente cuando vivas algo que te molesta. Entonces,
Pues bueno, esto es básicamente en resumen lo que les puedo comentar de este libro. El trabajo de Byron Katie, pues es una técnica básicamente para desarmar las creencias que nos generan sensaciones de carencia y que nos limitan para avanzar en la realización de nuestros sueños. Así que si tú realizas este ejercicio del trabajo, vas a tener beneficios como vivir con menos ansiedad y menos miedo, el resolver situaciones que parecían difíciles, también el mejorar la relación con uno mismo y con las demás personas y el bienestar emocional y la paz mental. Esto es básicamente lo que te puede ayudar a encontrar este libro, que realmente pues yo se lo recomiendo bastante, me parece un libro muy interesante y te va a poder ayudar a identificar muchas cosas de ti que quizás hoy en día ni siquiera eres consciente. Entonces, pues bueno, esta es la recomendación que tenemos este día. Una vez que tú tienes esta técnica aprendida, pues es bastante sencilla de aplicar y al principio, pues sí puede costar un poco porque te está llevando por una forma diferente de pensar. Entonces, ya para terminar esta cuestión del libro Amar lo que es, les quisiera dejar esta reflexión de Byron Katie que dice, sin los debería y no debería, podemos ver la realidad tal como es y esto nos hace libres para actuar de una manera efectiva, lúcida y sensata. La verdad no puede ser dictada por nadie, tiene existencia propia. Entonces, pues bueno, esto es el libro Amar lo que es. De verdad, se lo recomiendo bastante. Es una lectura bastante sencilla y yo creo que es un libro que te va a ayudar a entender de una manera muy diferente todo lo que estás viviendo en tu vida. Entonces, bueno, vamos a ver si tenemos ya por aquí, veo algunos comentarios. Ese libro personalmente me ha ayudado mucho a aceptar lo que no puedo controlar. Es así, es la finalidad, ¿no? Que nos ayuda a aceptar o amar lo que está sucediendo y a no estar peleando con la realidad. Por aquí también veía un comentario, déjenme buscarlo, dice Aarón Montes de Oca, justo hoy estaba reflexionando, la realidad no es triste ni mala, la realidad simplemente es. Lo importante de nuestro trabajo es cambiar esos lentes donde creemos que la realidad debe ser color de rosa. Así es, ¿no? Exactamente. La realidad no es ni buena ni mala, no es ni triste ni alegre, simplemente es la que es y nosotros reaccionamos de alguna manera a esa realidad. Algunos reaccionan a ciertas situaciones con tristeza y lo curioso es que algunos reaccionan a las mismas situaciones con alegría. Entonces, pues la realidad es la que es y cada uno reacciona de acuerdo a la información que tiene en su interior. Marta Balcaza, te mando un saludo hasta Argentina. Qué bueno que estás por aquí siguiendo esta transmisión. Me da mucho gusto saludarte. Y vamos a ver si tenemos más comentarios. No atendemos nuestros asuntos por querer controlar los asuntos de los demás. Es así, ¿no? Estamos demasiado enfocados en los asuntos de los demás y dejamos de atender nuestros asuntos. Y también identifica nuestras emociones con respecto a esos juicios. Entonces, es así, todo esto es parte de lo que nos ayuda a distinguir este libro, Amar lo que es, y yo creo realmente que es un libro muy interesante y además, como les decía, en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar muchos videos más de la aplicación de esta metodología que les van a ayudar a entender todavía de una mejor manera este ejercicio, que lo pueden hacer con un papel y una pluma ahí en sus casas y ya después se vuelve un hábito y cuando tú estás viviendo una situación, pues ya no necesitas ni siquiera hacerlo en papel, ¿no? Ya es un hábito mental y ya lo haces inconscientemente y ya no estás peleando con esa realidad. Entonces, bueno, este es el libro que tenemos el día de hoy, Amar lo que es. Y bueno, pues espero realmente que esta recomendación pueda ser útil para alguna persona que se anime por ahí a leerlo. Y bueno, como siempre, te dejo en la descripción un enlace para que puedas comprarlo si es que deseas leerlo, ya sea en pasta dura o también pasta blanda, pasta dura o en versión digital, que es una muy buena opción el día de hoy. Ahí por el internet haces tu compra, lo puedes leer en algún dispositivo
y bueno, pues también ayudas al medio ambiente y pues sobre todo en esta situación que hemos vivido en este año, pues no necesitas ni siquiera salir. Ahí mismo en tu casa haces tu compra, ahí mismo lo estás leyendo y ahí mismo en el dispositivo puedes hacer inclusive algún resumen si es que te gusta estar subrayando los libros, es una buena opción. Ahí en la descripción puedes encontrar un enlace para realizar la compra si es que quieres hacerlo. Y bueno, también te recuerdo, mañana domingo estamos haciendo Facebook Live en la página de Viviendo un Curso de Milagros y los viernes estamos haciendo transmisión en vivo por YouTube y el próximo viernes vamos a estar hablando acerca del perdón con una coach invitada. Entonces te invito a que sigas también mi canal de YouTube. Aquí en la descripción puedes encontrar el enlace a mis redes sociales si quieres estar siguiendo todo el contenido que estamos haciendo. Y bueno, pues ahí encuentras todos los enlaces también para el podcast, para el blog, etcétera. Todo lo que estamos haciendo, ahí lo puedes encontrar. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han estado siguiendo esta transmisión. Como siempre, te invito también a compartir esta transmisión si crees que a alguna persona le puede interesar, a que los etiquetes en tus comentarios. Y bueno, pues muchas gracias por seguir la transmisión. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora para seguir platicando de otros libros. Hasta pronto.